Oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz. El planeta Tierra es un planeta muy, pero muy grande. En él habitan más de 7.000 millones de personas. Pero llegará un día en que todos ellos tendrán que prestar cuentas de sus actitudes, desde su niñez, adolescencia, hasta la hora de la muerte. En este día les será mostrada toda su vida, hasta lo más oscuro. Las cosas que nadie supo, como si fuera una película en una pantalla de alta definición. En este día, hasta lo más grande se tornará pequeño, pequeño, pero muy pequeño. Este día será el día del juicio final. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte entregó a sus muertos que había en ella. Y el Hades entregó a los muertos que había en él. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Esta es la muerte segunda.
La gran pregunta es, ¿su nombre está inscrito en el libro de la vida? El tema del infierno es esquivado y evitado por muchos predicadores. Es considerado desagradable y supongo que algunos piensan que si lo ignoramos, esto respecto del infierno desaparecerá. Usted puede tratar de buscar en algunas enciclopedias, en libros, en revistas acerca del tema del infierno y cada vez va a ir encontrando menos y menos y menos acerca de este tema. Ahora, no debe sorprendernos porque los escritos de los hombres reflejan su actitud respecto a ciertos temas, en particular lo del infierno. Los falsos maestros tratan de evadir la enseñanza bíblica sobre el tema y dan falsa consolación con declaraciones tales como: el infierno es lo que usted sufre y lo que pasa en la tierra. O que el infierno es un estado de la mente, o que el infierno es meramente algo temporal. Algunos, que declaran ser cristianos revelan una falta de convicción acerca del infierno, debido a que no se están preparando para ir al cielo, sino a este lugar, al cual nuestro Señor Jesucristo hizo tantas advertencias. Cuando usted escucha a un hermano decir: si voy, no será por mí mismo, o si voy, estaré en la primera fila, o los chistes que se sacan de que los ricos pecadores que han ido al infierno lo han convertido en un lugar agradable, atractivo, que tiene aire acondicionado, que todo es diversión. Bueno, cuando escuchemos este tipo de declaraciones, usted está escuchando a uno que verdaderamente no cree en lo que la Biblia dice y enseña acerca del infierno. Parte de la confusión sobre el tema viene de la traducción del término. Hay varias palabras en la Biblia que el Señor utiliza para referirse al mundo del más allá. Encontramos la palabra Hades, encontramos la palabra Seol, encontramos la palabra paraíso y encontramos también la palabra infierno. Y cada una de ellas significa algo distinto, no lo mismo. Recordemos estas palabras de Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando el Señor, estando en la cruz antes de morir, uno de los malhechores que estaba a su lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Espíritu de nuestro Señor Jesús fue al paraíso. Fue a una sección del Hades que se llama el paraíso. En el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice en el capítulo 2, versos 25 al 27, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto, citado por el apóstol Pedro de las palabras de David en el Antiguo Testamento, habla de que el alma de nuestro Señor Jesús fue al Hades. Pero cuando estaba en la cruz antes de morir, como leíamos hace un momentico en Lucas 23, 43, el Señor le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Concluimos de esto que hay un lugar en el Hades que se llama el paraíso. El mundo del Hades es un lugar que, como dice en Lucas capítulo 16, se compone de dos secciones. Uno es el paraíso. El otro es llamado el lugar de tormento. Pero como enseñó el mismo Señor Jesús cuando cita este evento del pasado, Abraham habla y dice en el verso 23:
al rico quien se encontraba en el lugar del tormento. Empezando en el verso 23 declara: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le pidió que Lázaro pasara a donde él se encontraba, que viniera y le refrescara en ese tormento en el cual se encontraba. Pero Abraham le dijo en el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí? Esta enseñanza de Lucas 16 nos dice que el Hades está separado por una gran cima entre el paraíso y el lugar de tormento. Hay otra palabra, que es la palabra infierno, y se refiere al lugar de morada eterna del impío después de que el juicio final, que estamos esperando todos nosotros, se haga realidad. Y la palabra infierno es usada unas 12 veces en el Nuevo Testamento, y siempre en cada una de ellas encontramos que fue usada por el mismo Señor Jesucristo, excepto en Santiago capítulo 3 verso 6. Este es el lugar de castigo eterno, que implica existencia eterna, porque usted no puede castigar lo que no existe. Algunos dicen que el infierno es llamado la muerte segunda, y que esto prueba que significa ninguna existencia. La verdad, queridos amigos, es que muerte, la palabra muerte, nunca significa inexistencia, ninguna existencia, significa separación. Cuando ésta se refiere a la muerte física, significa que el cuerpo es separado del espíritu. Y cuando ésta se refiere a la muerte espiritual, significa que el hombre está separado de Dios. Isaías dijo en el capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando Jesús dijo, Mateo 8, 22, deja que los muertos entierren a sus muertos, no estaba diciendo que aquellos que no existen pueden enterrar a aquellos que no existen. Estaba diciendo que aquellos que estaban separados de Dios, que estaban muertos espiritualmente, podían sepultar a aquellos que estaban muertos físicamente. Pablo dijo que la viuda, que a sí misma se entrega a los placeres, viviendo físicamente, está muerta espiritualmente. Así lo declara en 1 de Timoteo 5:6. La palabra muerte es usada para referirse al infierno, porque esta es la separación eterna de Dios. En Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice el apóstol Juan, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no significa segunda inexistencia, sino segunda separación. Recuerde, la palabra muerte significa separación. Todos los hombres moriremos físicamente. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Pero el no salvo experimentará otra muerte, y esa muerte es la separación eterna de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la condición de aquellos que van allí? Bueno, leamos en Mateo capítulo 13, las palabras de nuestro Señor Jesús, encontradas en el verso 42. Mateo 13:42, dice nuestro Señor Jesús, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero si retrocede usted, perdón que leí el verso 43, dice el verso 42, y los echarán en el horno de fuego.
allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo llama la Biblia esto? Lo llama el horno de fuego. Y en Mateo 25, ahí adelantando unas cuantas páginas en este evangelio, el mismo Señor Jesús dice en el versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero alguien pregunta, ¿cómo pueden estar el fuego y las tinieblas al mismo tiempo? Dios ha usado los términos con los cuales estamos familiarizados para presentar una descripción a nuestras mentes de un terrible lugar, un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. Esto no tiene que ser entendido literalmente para lograr una descripción de un lugar que deberíamos evitar a toda costa. La misma Biblia que dice que el cielo es eterno, dice que el infierno también es eterno. Cualquier argumento que acorte el tiempo en uno, lo hará también en el otro. Porque Jesús dijo en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son